son los pares, estos pares de temperatura y presión. Ajá. Y bueno, en este caso, como el ejercicio nos pide la temperatura final o la temperatura de fusión, bueno, esta F es de final, ¿eh? Pero nos pide la temperatura de fusión a 100 atmósferas. Entonces, este es el primer par y el otro es el que ya conocemos de alguna manera, que a 0 grados es la temperatura de fusión y esa temperatura es registrada a una atmósfera. Ajá. Entonces, despejamos la ecuación, llegamos hasta aquí. ¿Por qué despejamos de la temperatura final? Porque de alguna manera es bueno, que estaba más acá arribita, es la temperatura más fácil de despejar. Ajá. Bueno, las dos son fáciles, pero esa un poquito más porque ya la tengo en la parte superior. Ajá. Entonces despejo, tengo esto y lo que tengo que hacer ahora sí es sustituir. Mi temperatura inicial, de acuerdo a los datos de arriba, es 273.15. El delta B ya lo calculamos también en litros. Mi presión final son 100 atmósferas. Mi presión inicial es 1 atmósfera. Y tengo el delta H. Ajá. Hago este producto y me da este valor. Y al hacer esta operación me da menos 1.13 por 10 a la menos 4 atmósferas sobre caloría. Ahora bien, este valor como tal, el de menos 1.13 por 10 a la 4, no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque un exponente nunca debe de tener unidades. Ajá. Es decir, yo no puedo tener, bueno, si esto fuera positivo, por así decirles, a la 1.13 manzanas o a la 1.13 pesos. Ajá. Todos los exponentes no deben de tener unidades. Ajá. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, tomamos el exponente de E, es decir, esto que tenemos aquí, y le vamos a quitar las unidades. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues muy sencillo. Uno, podemos utilizar un factor de conversión, ajá, de atmósfera litro a calorías como tal. Y entonces se me va a eliminar la otra. Esto que estoy poniendo aquí no es otra cosa que poner R entre R. Ajá. Si yo, por ejemplo, aquí en la división tengo A entre A, pues eso me da 1. 1 multiplicado por lo que yo tengo acá me da 1. Es decir, que no estoy alterando lo que yo tengo. Si yo pongo 8 entre 8, me da 1. 1 multiplicado por todo lo que tengo acá me da lo mismo. Y bueno, cuando digo lo mismo me refiero a que toda la operación la estamos multiplicando por lo mismo. Ajá. Bien, ahora, si yo pongo R entre R, que son las constantes o diferentes valores de la constante de los gases, R entre R me da 1. 1 multiplicado por todo lo que yo tengo acá, pues me da lo mismo. Ajá. Ahora bien, si aquí yo tengo atmósfera litro, arriba, ¿dónde lo tengo que poner? Abajo. Entonces, abajo yo pongo la R con unidades de atmósfera litro, que es 0.0821 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Ajá. Y acá arriba estoy poniendo otra R, pero con el valor de calorías, que el valor que le corresponde es 1.987 calorías sobre mol Kelvin. Mol Kelvin arriba con mol Kelvin abajo se elimina, que bueno, este está abajo y este está arriba, en realidad por la regla de los sándwiches, del sándwich. Y entonces ahora sí, atmósfera litro arriba con atmósfera litro abajo se elimina. Caloría arriba con caloría abajo se elimina. Hago la operación y esto me da menos 2.73 por 10 a la menos 3, pero ya sin unidades. Ajá. Como dice aquí. Entonces, ahora sí, el valor que yo tenía de menos 1.13 por 10 a la menos 4 atmósfera litros sobre caloría, en realidad es un valor de menos 2.73 por 10 a la menos 3, pero ya sin unidades. Ajá. Ahora sí, este valor que yo tengo aquí lo vuelvo a colocar en la exponencial y si hago e a la menos 2.73 por 10 a la menos 3, eso me da 0.9973. Y entonces cuando yo lo multiplico por 273.15, ya me da un valor de 272.4 Kelvin.
que si esto yo lo paso a grados Celsius, porque muchas veces entendemos más el valor en Celsius que en Kelvin, pues me da menos 0.75 grados Celsius. Es decir, que si el agua nosotros la tuviéramos a 100 atmósferas, bueno, el hielo más bien, bueno, el agua me refiero al H2O, si la tuviéramos a 100 atmósferas, el valor del punto de fusión cambiaría realmente muy poco, ¿no? Es decir, se congelaría o se fundiría. Ajá, acuérdense que, bueno, la temperatura de fusión, en realidad el concepto, el concepto es diferente. Fusión, pues es de sólido a líquido, congelación de líquido a sólido, pero en realidad el valor, sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, por así decirlo, es de menos 0.75 grados Celsius. Ajá. Entonces, esta sería la explicación faltante al ejercicio de la clase pasada. Entonces, con respecto a lo que acabo de explicar, sobre todo a esta parte, ¿hay alguna duda? De mi parte no, profesor. ¿Ok? Como siempre lo digo, ¿no? Bueno, a veces se ve como fácil, pero porque ya está explicado. Bueno, a veces uno ya con los apuntes lo puede también deducir, pero bueno, esto era lo importante, sobre todo que cuando les lleguen a quedar unidades de atmósfera al litro sobre caloría o joule, o bueno, puede ser pascal, metro cúbico, pero sobre todo de presión, volumen dividido entre energía, es muy fácil eliminar estas unidades con R entre R. Ajá, porque todas las áreas ya las conocemos, o bueno, varias de las áreas las conocemos, y como les digo, R entre R, pues me da 1. Evidentemente aquí si yo hago esta división no me va a dar 1, porque tienen unidades diferentes, y por lo tanto el valor numérico de R, pues es diferente. Bien, ahora bueno, vamos a continuar con otro ejercicio. Y entonces es IA. Estamos en marzo, sí suena muy abuelito, la verdad, pero pues ya estamos comenzando el tercer mes del año. Bien, entonces el ejercicio dice así. Bien, este es un ejercicio, eh, pues también un tanto realista en el sentido de que, ¿por qué dice Cuautitlán Izcalli? Bueno, pues porque ahí está la FES, ¿no? Entonces, nos dice que a qué temperatura va a ebullir el agua ahí en la FES o en el laboratorio, de ahí de la facultad, si la presión local, es decir, la presión a la cual estamos en Cuautitlán Izcalli es de 580 milímetros de mercurio y el delta H de vaporización del agua es de 40.660. Entonces, para este ejercicio, díganme qué ecuación utilizarían y por qué. Si Clapeyron o Clausius-Clapeyron, como les digo, y por qué. Este ejercicio ya lo realizamos. Es que me escribieron
por mensaje directo que ya lo hicimos, por eso no sé. Díganme. Sí, profesor, ya lo hicimos. Sí. Pues ni me dicen. Bueno, ya me dijeron, pero desde que lo empecé a escribir. Bueno, entonces tengo el del otro, el del etanol. Espérenme, déjenlo busco y borro ahorita este. Aquí está. Ok, aquí está este otro ejercicio que también trata de la ebullición. Por lo tanto, si ya hicimos el ejercicio anterior, este también, pues más o menos deben de saber qué ecuación utilizaríamos. Entonces, la pregunta también es, para este ejercicio, ¿qué ecuación utilizaríamos y por qué? A ver, Dafne. Como el etanol, bueno, yo quiero suponer que está en líquido y pasamos a gas, pues vamos a usar la ecuación de Clausius-Clapeyron. Sí, y efectivamente está en líquido. ¿Por qué está en líquido? Porque dice ebullición. Por lo tanto, si es, bueno, también acá ya Raimundo escribió. Exactamente, es lo mismo que dijo Daphne. Sí está en líquido, evidentemente, porque estamos hablando de la ebullición. Por lo tanto, al ser un proceso, la transición de fase de ebullición es de líquido a vapor. Entonces, vamos a utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces, ya esa ecuación, pues ya la tenemos integrada de acuerdo a lo que vimos y la voy a poner aquí, que sería logaritmo natural de presión 2 entre presión 1 es igual a delta H entre R por 1 entre temperatura inicial menos 1 entre temperatura final. Entonces, lo primero que tenemos que ver nuevamente es el par que nosotros tenemos. Entonces, si me preguntan a qué temperatura va a ser la ebullición del etanol, pero a una presión de, no, es al revés, ¿verdad? No me preguntan me preguntan la presión. A una temperatura de 25 grados
queda así. Bueno. ¿Cuál será la presión que yo tengo que tener para que el etanol le bulla? Evidentemente aquí es 298.15 Kelvin, lo pongo de una vez. Este que tengo aquí es mi primer par. Y ahora, ¿cuál es el otro par que yo voy a tener? Pues bueno, si yo reviso aquí mi enunciado, me dice que el punto de ebullición es de 78.3 grados Celsius. Y ese, que es el punto de ebullición del etanol, ese valor está registrado a una atmósfera de presión, que eso es 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué lo pongo así? Porque bueno, de entrada, bueno, no, bueno, puede ser ese, pensé que es que me estaba confundiendo con el otro que me daban la local de 580 milímetros de mercurio, pero bueno, puedo poner 760 milímetros de mercurio o una atmósfera, pues ya, le dejo este, ¿no? No importa en qué unidades yo lo ponga, de hecho, las unidades que yo lo ponga aquí son las unidades que me va a dar acá. Si aquí lo pongo en milímetros de mercurio, pues acá me va a dar en milímetros de mercurio. Si aquí lo pongo en atmósferas, pues me va a dar en atmósferas. Ajá, eso no pasa nada. Ahora, pues lo que yo tengo que ver es que 78.3 grados Celsius, eso si yo le sumo 273.15, me da 351.45 Kelvin. Eso sí es importante porque acuérdense que todas las ecuaciones de termodinámica son en Kelvin, excepto la de Antoine, que bueno, lo vamos a ver más adelante en este curso y en ese momento pues ya ahí les diré, esta sí es en grados Celsius. Ajá. Entonces, bueno, ya tenemos estos pares y ahora si tengo que despejar la presión, ¿por qué? Porque la presión aquí es mi incógnita. De la ecuación que yo tengo aquí arriba, díganme qué presión despejarían y por qué. ¿Nadie? Despejaría P2 porque se intenta que bulla a una presión, a una temperatura menor. Aquí también, bueno, poner la presión 2 porque será la presión final y bueno, acá con respecto, pues, pues no, acuérdense que la presión podemos despejar la que sea, o sea, no importa quién es presión 2 y quién es presión 1, no porque vaya a ser mayor o menor es la que yo voy a seleccionar. En realidad, acuérdense, si a este yo le pongo 2, a este le pongo 2, y a este le pongo 1, y le pongo 1. Bueno, ahí casi no se ve. Pero también, si quiero, a este le pongo 1, le pongo 1, entonces a este le pongo 2 y le pongo 2. En realidad, no importa quién es 1 y quién es 2. Lo importante es, de alguna manera, cuál es más fácil de despejar, si presión 2 o presión 1. Entonces, en realidad las dos, bueno, cualquier variable de aquí es muy fácil de despejar, pero a lo que voy, bueno, este es logaritmo natural, este está multiplicando, bueno, no multiplicando, es logaritmo natural, del otro lado pasa como e a la todo esto que tengo aquí, y bueno, si ya me queda en este caso presión 2 entre presión 1, lo que yo hago es presión 1 está dividiendo, pasa multiplicando y listo. Que de alguna manera, pues si yo despejo presión 1, bueno, pues sí pasa multiplicando para acá, pero entonces, si es la que yo quiero despejar, pues luego todo esto que está multiplicando que me ha quedado pasa dividiendo y de alguna manera me quedaría que presión 1 es igual a 1 entre E a la todo esto que tengo acá, ¿no? Entonces, no importa quién es presión 1 y quién es presión 2. Acuérdense que lo importante es, para mí, Luis, o para mí, ustedes, ¿no? Cuando lo piensen, ¿cuál variable se me hace más fácil despejar?
Entonces, pues más que fácil, como les digo, pues la más sencilla, ahorrándome un paso en el despeje, es tener a la presión 2 despejada. Por lo tanto, pues aquí le pongo 2, aquí le pongo 1 y aquí le pongo 1. Acuérdense que no tiene nada que ver quién es final o quién es inicial, sino realmente el par que yo voy a tener. Y les repito, ¿a qué par me refiero? Pues bueno, aquí veo que me piden que a 25 grados Celsius, ¿cuál es la presión? Bueno, pues ese es mi interrogante. Pero también me dicen que el punto de ebullición del agua, del etanol, es de 78 grados y yo sé que eso, o que todos los valores de ebullición y de fusión de las sustancias están medidas a una atmósfera de presión o 760 milímetros de mercurio. Entonces, acuérdense, eso es en lo que uno realmente se tiene que fijar. Ajá. Bien, ahora sí, si ya designé así mis variables, pues de aquí de esta ecuación tengo que despejar a la presión 2. Por lo tanto, el logaritmo natural que lo tengo de este lado, del lado izquierdo, del lado derecho pasa como E. Entonces me queda presión 2 entre presión 1 es igual a E. Acuérdense que la pongo así gigante como para que diferenciemos el exponente y sobre todo porque ustedes se lo caen como en el apunte, es igual a delta H entre ER que multiplica a 1 entre mi temperatura inicial, 1, para manejar la misma nomenclatura. Bueno, aquí igual, espérenme, aquí déjenles corrijo. No importa si le ponen inicial o final o 1 y 2, es lo mismo. 1 y 2. Aquí le pongo 1 entre temperatura 2. Entonces aquí es donde les digo, bueno, pues si yo tuviera, a veces creo que les había dicho 1, pero si yo tuviera que despejar la presión 1, bueno, esta que está dividiendo pasa multiplicando y luego todo esto que está multiplicando pasa dividiendo, entonces me quedaría que presión 1 es igual a presión 2 entre todo esto. Entonces, pues si simplemente me ahorro un paso de despeje, pues la presión 2 es igual a presión 1 por E a la delta H entre R por 1 entre T1 menos 1 entre T2. Y ya tengo mi despeje. Ajá. Entonces ahorita, bueno, son 7:43, nos vemos a las 8 para sustituir y terminar el ejercicio. Nos vemos en 12 minutos. No, 17 minutos. Lo que tengo aquí, 760 milímetros de mercurio. Entonces pongo 760 milímetros de mercurio. Ajá. Esto por E a la delta H. ¿Cuál es el delta H? 38.9 kilojoules sobre mol o 38.900 joules sobre mol. Voy a poner 38.900 joules sobre mol. Entre R, que sería 8.314 joules sobre mol Kelvin. Y esto multiplica a 1 entre T1. Profesor, ¿Quién es mi Ajá. ¿podría volver a cargar, por favor, la pantalla? Es que no me aparece. Bueno, me aparece en negro, no me parece que esté escribiendo. Ok, quito compartir y vuelvo a compartir. Gracias. Ahí está. A ver si ya aparece. Sí, profesor. Para todos, ¿no? Ok. Entonces, ¿quién es mi temperatura 1? Si yo veo acá es 351.45. 351.45 Kelvin menos mi temperatura 2. ¿Quién es mi temperatura 2? 298.15 Kelvin. 1 entre 298.15 Kelvin. Entonces vamos a hacer el análisis de las unidades. Yo la arriba con yo la abajo, como la arriba como la abajo. Esto que yo tengo aquí me da 1 entre Kelvin, porque es una resta de lo mismo, y Kelvin está abajo, pero este Kelvin en realidad está arriba, porque es una división de la división, por lo tanto este Kelvin digamos que lo tenemos arriba. Cuando hagamos esta operación, el Kelvin que tengo arriba con este Kelvin que tengo abajo se elimina, y fíjense que ya no me quedan unidades. Entonces, si hacen solamente esta operación, díganme cuánto les da, o sea, toda la del exponente de E.
presión 2 es igual a 760 milímetros de mercurio por E a la ¿cuánto? Da menos 2.3798. Menos 2.37. ¿Sí es negativo? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Es que yo lo tengo, creo que positivo, no sé por qué, pero bueno, yo tendría que corregirlo. Ok. Entonces, presión 2, si hacen ya, ahora sí toda la operación, no hacerla paso por paso, díganme cuánto les da. A mí me dio 70.34. Bueno, 34.17. Ujú. Ah, sí, entonces yo por aquí tengo un error porque a mí me da 70 milímetros, así. Bueno, a lo mejor porque lo redondeó algo, no sé, pero bueno, sí. Entonces, este sería el resultado. Ajá. 70.34 milímetros de mercurio. Necesito yo tener esa presión para que el etanol pueda ebullir a 25 grados Celsius. Ahora mi pregunta es, ¿esto que vemos aquí está bien? Es decir, ¿podría yo disminuir tanto la presión para que el etanol ebulla a temperatura ambiente? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que al momento de que nosotros aplicamos energía a un sistema, llegamos al punto de ebullición, pero no podemos ver que si disminuimos la presión en algún sistema, el líquido puede ebullir a temperatura ambiente. Entonces, esto que tenemos aquí es posible. Volvemos a continuar con la clase, ¿vale? Como que no dice nada, pero sí, sí es posible. Bueno, a ver, levantaron la mano, a ver si van a decir algo, ya mejor de plano dicen, ay, no, mejor que lo diga. No, mejor usted, profe. Ay, bueno, ok, sí, sí es posible. De hecho, ¿cómo podemos hacer eso? Si ustedes por ahí tienen, generalmente funciona con jeringas más grandes, de esas como casi de caballo, ¿no? Así de veterinaria. De hecho, creo que por aquí tenía una jeringa, pero pues quién sabe dónde la tengo bien, para saber de cuántos mililitros es. Pero lo que ustedes pueden hacer, ya sea, por ejemplo, etanol o agua, ¿no? Sin ningún problema, pueden agarrar con una jeringa, por ejemplo, de 10 mililitros, ¿no? Entonces, succionan 1 mililitro de agua o de etanol. Ajá. Claro, la jeringa sin la aguja, ajá, la pura jeringa. Entonces, se me fue la pantalla y a pesar de que ya la desbloqueé, como que no comparte. A ver, ahí está. Evidentemente sin aguja. Ajá, entonces agarran la jeringa, como les digo, succionan 1 mililitro y después tapan con su dedo la parte de donde succionaron. Ajá, y lo que hacen es jalar de la jeringa, ajá, del émbolo, con
el dedo tapado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues bueno, que el volumen va a cambiar. O sea, ustedes tenían 1 mililitro, ajá, de agua, por ejemplo. Entonces, al momento de que ustedes jalan con un poco de fuerza, lo que está ocurriendo es que el volumen está aumentando. Ajá. ¿Qué está pasando con la presión allá adentro? Si tengo un ¿Baja? mililitro y de repente, exacto, y de repente le estoy aumentando el volumen, ajá, la presión baja. Fíjense que justamente, bueno, de entrada si vamos analizando, de 760 milímetros de mercurio yo tengo que llegar a 70 milímetros de mercurio, casi 10 veces menos. Ajá, entonces la presión en realidad está disminuyendo, ajá, en valor. Entonces es lo mismo que pasaría con la jeringa. Si el volumen está aumentando, la presión adentro está disminuyendo. Lo que nosotros estamos haciendo también al momento de que el volumen está aumentando, nosotros podemos ver ahí como que empieza a burbujear. Claro, muy poquito porque es muy poquito volumen. Y de repente ya no tenemos nada, entre comillas, ¿no? Porque lo que está ocurriendo es que eh, hay una transición de fase. En este caso es como muy rápido, pero también lo que estamos haciendo de alguna manera es forzar a que las moléculas se separen al momento de que ahí la presión está disminuyendo. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues por ejemplo, si llegamos a unos 8 mililitros, ¿no? Jalando con fuerza, pues ya tendríamos 8 mililitros de volumen cuando al inicio solamente teníamos 1 mililitro. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si yo lentamente regreso el émbolo a su volumen inicial? Pues sí, ahora creo que sería más fácil verlo al revés. Esos 8 mililitros que yo tengo, pues si los voy comprimiendo a 7, a 6, a 5, a 4, ese volumen que ya tengo de ahí, digamos, de gas, en este caso gas de agua, gas vapor, digo vapor de agua, lo que ocurre es que las moléculas se empiezan a juntar, a juntar, a juntar, a juntar, y en algún momento vuelve a haber esa transición de fase, es decir, que vuelve a estar líquido lo que yo tengo ahí, porque la presión la estoy aumentando. No sé si más o menos lo puedan visualizar. De hecho, esto puede ser como un experimento en su casa que ustedes pueden hacer, a lo mejor con la jeringa más grande que tengan, o si tienen la posibilidad de repente de comprar una. Yo si me acuerdo, o sea, no es me acuerdo, si encuentro ahorita la jeringa, les digo de cuántos mililitros es la que tengo, por si pudieran hacer el experimento, y si no, bueno, también lo pueden a lo mejor intentar hacer pues con una jeringa más pequeña, a lo mejor, como les digo, de unos 10 mililitros, y a lo mejor no ponen 1 mililitro, a lo mejor ponen medio mililitro. El punto es que ustedes puedan observar que tienen algo de líquido y que en algún momento cuando ustedes aumentan el volumen o tiran de la jeringa por el émbolo, entonces hay una transición de fase. Ajá. Entonces fíjense que en realidad eso sí puede ocurrir. Ajá. Entonces, de este ejercicio que acabamos de hacer y de la explicación de todo lo que vimos, ¿tienen alguna duda? Profe, yo quería comentarle algo. Aquí en el ejercicio, bueno, ve que le dije que eran 70.04. Eso fue porque lo hice todo junto, pero haciéndolo por separado, así como pues usted nos les indicó, me da 71.04. O sea, si ponemos 760 por E a la menos 2.37, ¿cuánto da? 71.04. Ah, ok. Acuérdense, sí, no pasa nada si ustedes lo hacen todo junto, si lo hacen por partes o algo. Si yo tengo 70, si ahorita dio 70.3 o 71.04, no importa. Digo, a final de cuentas, lo que yo voy a hacer es revisar lo que ustedes tienen, pero sí es muy importante que cuando, así como ahorita, ¿no? Que vayamos haciendo paso por paso, me den el resultado que les da aquí. Efectivamente son por unidades o porque lo digo, por cifras significativas o porque lo hacen todo completo. Ajá. Pero qué bueno que hacemos aquí la anotación, porque si alguien hace esto en casa y de repente da 70, van a decir, ay, pero es que a mí me da 71, ¿por qué en clase dio 70? Y a veces uno puede entrar como en un conflicto, ¿no? De cuando lo vuelven a hacer. Ajá, nada más por eso siempre les pido este resultado. Pero si ustedes lo quieren hacer todo completo o quieren ponerle acá más cifras significativas en el momento de que ya lo hacen en su cuaderno o algo por el estilo, no hay ningún problema. O sea,
no hay ningún problema en el resultado que les dé, pues siempre y cuando pues sea lo adecuado a lo que ustedes tienen aquí. Ajá. Entonces, bien, pero qué bueno que esa corrección. ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, entonces vamos a pasar a un tema nuevo, pero muy similar a este. Ajá, ahorita van a ver que la similitud está en la ecuación. Entonces, vamos a ver la variación de la constante de equilibrio con la temperatura. Y para esto vamos a comenzar con la ecuación de Van Hoff. Y bueno, la ecuación de Van Hoff viene muy similar en la deducción de la ecuación de Clapeyron y al final de Clausius-Clapeyron, porque fíjense cómo es la ecuación de logaritmo natural de la Kp o la constante de equilibrio, entre Dt. Y eso es igual a delta H entre RT al cuadrado. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre una K, una KP, una KX, una KC? El apellido, como generalmente yo digo en termodinámica 1, cuando vemos entalpía, pues entalpía como tal, pues es el mismo concepto que si es entalpía de fusión, entalpía de ebullición, entalpía de formación, entalpía de combustión. Entalpía como tal sigue siendo el mismo concepto. Lo que cambia es, digamos, que el fenómeno que está ocurriendo. Si es entalpía de ebullición, justo como lo podemos ver ahorita, o el de vaporización, pues es porque está ocurriendo esa transición de fase. Si es una entalpía de combustión, es porque hay una reacción de combustión y sabemos que para una reacción de combustión hay oxígeno en los reactivos y en los productos me da CO2 más agua generalmente, ¿no? Nos da agua siempre y cuando tengamos hidrógenos del lado izquierdo. Si es una entalpía de formación es porque tengo una reacción de formación. Entonces aquí es lo mismo. Acá sí es una constante de equilibrio, pero si es P es porque tiene que ver con la constante de equilibrio dependiente de la temperatura o las presiones parciales. Si es una KX porque tiene que ver con la constante con respecto a las fracciones mol, y si es una KC es porque tiene que ver con una constante dependiente de las concentraciones. Entonces, en la literatura generalmente la vamos a encontrar como Kp, pero no le tengan miedo a esta. Entonces, fíjense que en realidad es la misma ecuación que la de Clausius-Clapeyron. La única diferencia es que aquí tengo una constante de equilibrio y en la ecuación de Clausius-Clapeyron tengo a la presión. Ajá. Entonces, pues si integramos esta ecuación, la voy a poner ya integrada, porque pues de alguna manera es exactamente también la misma metodología para la integral. Entonces me queda logaritmo natural de la Kp1, de la Kp2 entre la Kp1 es igual a delta H entre R, que multiplica a 1 entre la temperatura 1 menos 1 entre la temperatura 2. Fíjense que prácticamente es la misma ecuación, solamente aquí se presión 2 entre presión 1, en dado caso de que fuera la ecuación de Clausius-Clapeyron. Ajá. Entonces, bueno, no hay nada más que decir, más que poner un ejercicio para ver cómo la utilizaríamos y para qué nos sirve. Ajá. Entonces, el ejercicio dice así: calcule la Kp a 600 Kelvin, ya voy a poner 600 Kelvin para la siguiente reacción. N2O4 gas que me da 2NO2 gas. Ajá. Y entonces el delta H a 298 de esa reacción son 57.2 kilojoule
sobre mol y delta G también a 298 es de 4730 joules sobre mol. Ajá. Entonces, listo. Ahora la pregunta es, ¿cómo resolveríamos este ejercicio? ¿Qué tendríamos que hacer primero si tenemos que calcular la KPA 600? Bueno, evidentemente necesitamos esta ecuación. También, como en el ejercicio anterior, necesitamos pares. Ajá, pares de datos. Entonces necesito, para este caso, el delta H, pues ya lo tengo, me lo da el ejercicio. Ajá. Ahora, temperatura 1 o temperatura 2, cualquiera de las dos temperaturas, ya aquí tengo 600 Kelvin. Ajá. ¿Cuál será mi otra temperatura? ¿Cuál creen ustedes que sea mi otra temperatura? La de 298 Kelvin. Exacto, la de 298 Kelvin. ¿Por qué? Porque nos están dando estos valores de delta H y de delta G a 298. Por lo tanto, la otra KP, ya sea la 1 o la 2, me están pidiendo las 600. La otra que yo tengo que calcular es la KP a 298. Entonces vamos a hacer. ¿Cómo calculamos la constante de equilibrio a 298? Bueno, pues la constante que en general, digo, la ecuación que generalmente tenemos es logaritmo natural de la constante de equilibrio o la KP, pero esta la van a encontrar como constante de equilibrio, es igual a menos delta G entre RT. Entonces, ya de aquí yo voy a despejar la constante de equilibrio y la constante de equilibrio es igual a E a la menos delta G entre RT. Entonces, fíjense que el delta G ya lo tenemos, es a 298. Si es a 298, pues la temperatura tiene que ser a 298 y bueno, pues R sigue siendo R. Entonces sustituimos y la constante de equilibrio es igual a E a la menos 4730 joules sobre mol entre 8.314 joules sobre mol Kelvin, que multiplica a 298.15 Kelvin. Ajá. Entonces, la constante de equilibrio es igual a E a la ¿cuánto? Una duda rápida. A ver, entonces el examen va a ser oral, ha dicho, ¿no? Desde aquí va a ser el examen. A la menos 1.90. Menos 1.90. Ajá. Entonces, ahora sí, pues díganme cuál es el valor de la constante de equilibrio. Punto 14. Punto 14, ¿cuánto? 95. Ay, ¿será que se me... Ajá, 14.95. Ay, ni me fijé. No, ay, se me reinició el iPad. De momento sí dije, a ver, creo que se le acabó la pila, pero estoy viendo en lo que se quedó aquí trabado, que dice 61%, entonces no se pudo haber acabado la pila. Espérense, de la nada se reinició. Está como en mi computadora. Tantito, menos 14.95. Yo tengo 14.82, creo que todo completo, pero bueno, no pasa nada, hay que dejarles. Ahí va. Qué raro, creo que esto nunca me había pasado. Entonces, a ver aquí. Ahí está. Entonces, ay, ya. A la. Ay, fíjense, no me guardé ese pedacito. A la que quedamos menos 1.90. Ajá.
Y ya la constante de equilibrio es igual a 0.14, ¿qué me dijeron? 95. 95. Ok, ay, siento que este está escribiendo más delgadito, que este está un poquito más delgadito que acá. Y no tiene que ver con la presión. A ver, ¿es este? Creo que sí, oye, hasta eso cambió. Bueno, 14.95. Entonces, sí tenemos una constante de equilibrio menor a 1, que significa Hay un extra porque no me dejaban, pero sí, la matrícula está todo correcto. Pues bien, entérate ya de que hay que ponerse pantalones de cintura para abajo, porque se ve todo el día. si tenemos una constante de equilibrio menor a 1, significa que la reacción no se lleva a cabo. Eso quiere decir que si yo tengo ese valor de negativo, es decir, a 25 grados, no se va a llevar a cabo la reacción, ajá, porque es menor a 1. Sabemos que la constante de equilibrio nos dice que dependiendo del valor que me dé, es si se lleva a cabo o no la reacción. Ajá, entonces, en este caso no se lleva a cabo la reacción. Vamos a ver, ay no, Prendiendo y apagando y se reinició 3 veces. A ver, entonces, bueno, tú eres la que va a hacer. ay, creo que tienen 2 clases al mismo tiempo, pero bueno. Entonces, bueno, ya me perdí con eso. Sí, ok. Si la reacción, si la constante de equilibrio da menor a 1, no se lleva a cabo la reacción. Si la constante de equilibrio da mayor a 1, se lleva a cabo la reacción. Entonces, vamos a ver qué ocurre si a 600 Kelvin se lleva a cabo la reacción, porque aquí vimos que no. No nos lo pide el ejercicio, pero bueno, es un análisis que nosotros podemos hacer. Ajá. Bien, entonces, ahora sí, ya que tenemos la constante de equilibrio y la ecuación, voy a volver a no lo hemos puesto como tal aquí en el ejercicio, vamos a poner la logaritmo, ay, ahora escribí así más grueso, como que no era, a ver, qué relajo con esto, uy, me quedé ahora con la goma. Logaritmo natural de la constante de equilibrio 2 entre la constante de equilibrio 1 es igual a delta H entre R por 1 entre T1 menos 1 entre T2. Ajá. Entonces, ahora sí ya tenemos todos los valores que necesitamos. Por lo tanto, nuevamente vamos a poner los mismos pares que tenemos, o los que necesitamos. Entonces, la constante de equilibrio que me acaba de dar, que es de 0.1495, ¿eso a qué temperatura ocurre? A 298.15 Kelvin. Ajá. Y ahora la KP2, bueno, ahorita todavía no lo voy a asignar, la otra es que me están pidiendo calcularla, esa es una temperatura de 600 Kelvin. Nuevamente, bueno, es que según yo lo quiero hacer algo bonito, pero mejor así para que no me estorbe aquí. Ajá. Nuevamente tengo esos dos pares. Si me están pidiendo que calcule la KP, pues fíjense que en realidad la que es más fácil, justo como en el ejercicio anterior, es esta. Y digo fácil porque pues ya la tenemos arriba. Ajá. Entonces, esta que es mi interrogante, la que me están pidiendo a 600 Kelvin, esa la voy a asignar como un 2, esta va a ser mi temperatura 2, y entonces este es 1, y esta es 1, prácticamente como le hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, vamos a despejar esta, y esta me queda despejada como en el ejercicio anterior. Entonces, la KP2 es igual a la KP1 por E a la delta H entre R por 1 entre T1 menos 1 entre T2. Pues si sustituimos, la KP2 es igual a 0.1495,
que multiplica a E a la delta H, y delta H, aunque aquí es a 295, acuérdense que habíamos considerado que es constante. Ajá. Entonces me da 57.200 joules sobre mol. Entonces pongo 57.200 joules sobre mol entre 8.314 joules sobre mol Kelvin, que multiplica a 1 entre T1. ¿Quién quedamos que es T1? 298.15 Kelvin menos 1 entre 600 Kelvin. Entonces, bueno, como es similar a la otra, pues ya nada más díganme el resultado de toda la operación. Alejandro, tengo una duda. ¡Mamá! ¡Que ya voy a comer más tarde! ¡Que estoy en clase con Alejandro, cojones! Perdón, Alejandro, un momento, ¿eh? Que ya voy a comer más tarde, que estoy en clase, ¿vale? Javier, espérate un momento, Javier, que se me ha colado el gato aquí. ¡Militos! Entra. Entres, te digo. Entra para casa. Perdona, Javier. Separation. Relate that the guy, the protagonist is separated from what? Finally. Okay. And okay. It's where A ver, ¿cuánto me da? Me da 16.455.95. Bueno, 16.456 ya redondeado, ¿no? Fue por el punto 95. Bien, efectivamente, este es el resultado. Fíjense este valor. Entonces, en realidad, aquí sí ocurre la reacción, porque bueno, pues me da mayor a 1 y pues evidentemente muchísimo más mayor a 1, ¿no? Entonces me da 16.000. Entonces, fíjense la diferencia y un análisis adicional, ¿no? Pero sobre todo el ejercicio, que para esta reacción que tenemos aquí, si nosotros la quisiéramos realizar a 25 grados, no se llevaría a cabo porque me da menor a 1. Pero si la realizamos a 600 Kelvin, me da mayor a 1. Ajá. Por lo tanto, aunque son 16.000, evidentemente es mayor a 1, la reacción aquí sí se lleva a cabo. Ajá. Acá también ya me lo pusieron en el chat, no lo había visto, perdón. 16.455.95, ¿no? Entonces lo redondamos al 56. Entonces, de esto que tenemos aquí, ¿tienen alguna duda? Fíjense que ya sabiendo Clapeyron y Clausius-Clapeyron sobre todo, ¿no? Estos tipos de ejercicios son muchísimo más sencillos. Entonces, ¿dudas, comentarios? De mi parte no, profesor. No, profesor. Profe, Bien. esta segunda parte que hicimos, ¿fue para el análisis extra? ¿O ¿Cuál análisis extra? No, este ya es un tema nuevo, ¿eh? Aquí, esto que tenemos acá,
Desde Ajá. aquí, fíjense, dice variación de la constante de equilibrio con la temperatura, ecuación de Van Hoff. Entonces, esta ya es otra ecuación diferente, es digamos que otro tema, pero es un tema que yo pongo, que de hecho es antes, es antes, en su temario viene antes, si no me equivoco, que Clausius-Clapeyron, pero yo lo pongo después, porque con Clausius-Clapeyron y bueno, Clapeyron les doy toda la explicación y pues ya según yo, desde mi punto de vista es más fácil entenderlo cuando ya vimos lo otro. Entonces, esto que tenemos acá ya es otro tema. Incluso para que se note un poquito mejor, le voy a poner también aquí marcatextos amarillo, ¿no? Para intentar separar que este es un tema diferente. Ok, sí, gracias. ¿Ok? Bueno, pues con esto concluiríamos la clase del día de hoy y nos veríamos la siguiente semana. Yo les subo la punta ahorita. Que estén bien, hasta luego, bye. Gracias. Que tenga buen día. Igualmente, que estén